la que lleva al rompimiento del hechizo, sino el efusivo beso que le da a la doncella por haber salvado al sacerdote. Cosa que el estudiante dice es que ese beso no era un beso cacho. Y entre una cosa y otra, pues el hechizo se rompe. Así que es un cuento realmente divertido y que habla muy interesante de lo que escribió Washington Irving. Y para terminar, solo deciros una cosa, que es muy curioso. Washington Irving realiza estos cuentos fantásticos basándose en leyendas árabes, evidentemente. Pero es curioso porque él visita Andalucía y visita otros lugares de España, pero no incluye folclore español, incluye folclore árabe nada más. No vemos ni en ninguno de los cuentos que aparezcan brujas, orguiñas, vascas, meigas, gallegas, yo qué sé, la Santa Compaña, que sí, que ha habido exactamente. Entonces es muy curioso pensar que él solo estuvo aquí en Andalucía y que solo cogió, no tiene incluso leyendas andaluzas, aunque las árabes son en parte de nuestro legado, leyendas de otro tipo. Pero bueno, los cuentos están ahí, son interesantes. Lo único que tengo que deciros para terminar es que lo que estamos leyendo ahora de los cuentos de la Alhambra, cuando lo compréis o lo veáis en la biblioteca, no son los originales. Los originales que se escribieron, la primera edición que se escribió que se publicó en 1832, eran una serie de cuentos sin ninguna hilazón. Es decir, en total era una antología de cuentos que no tenían ni principio ni final, ni cabeza. Bueno, ni cabeza sí que tenían, eran las historias. Pero en 1851 el propio Irving hace una revisión total de los cuentos. Entonces incorpora una primera parte en la que cuenta su viaje a Granada y va enlazando un cuento detrás de otro con sus comentarios sobre lo que vive en la Alhambra y sobre su entorno en aquel momento, de manera que salen personajes reales mezclados con todos los personajes de leyenda. Y además de eso, una cosa muy interesante es que mezcla cuentos que transcurren en el presente con cuentos que transcurren en el pasado, de manera que hace una transición muy interesante. Nunca tienes dos cuentos que transcurren en el pasado, sino va alternando. Pues mira, la leyenda que yo os voy a decir transcurre una manera muy interesante de llevar al lector a leerlos todos, porque te interesa seguir la narración. Y bueno, pues Darío, yo creo que ya he terminado y te toca a ti a ver qué. Yo voy a enlazar con lo que está comentando sobre los cuentos de la Alhambra. Normalmente, la Mil y una noches, digamos que ha sido el elemento, digamos, que más ha influenciado en todo el tema de cuentos árabes y la literatura de masa universal. Tenemos influencia, como he visto, en Washington Irving, en Jan Potocki, en Poe, hay el tema de Pacek, en Borges, etc. Es una obra de gran influencia literaria dentro de lo que es el mundo occidental. Sin embargo, curiosamente, La Mil y una noche, pese a todo eso que nos ha dado en el mundo occidental y que fue un elemento de gran asombro cuando se empezaron a hacer las primeras recensiones y traducciones de La Mil y una noches a Occidente, que ha provocado asombro, lógicamente, de escritores como Irving, etc., y que sigue provocando y se sigue utilizando de inspiración. Sin embargo, en el mundo árabe su valor es muy relativo. Realmente lo que es La Mil y una noches es literatura pulp. Literatura pulp con una gran solera de 2000 años. Porque están ahí un estudio de una tal Mia y Gerhard, que yo intento encontrar porque no tengo la biblioteca, que todavía no me lo han conseguido, que hace estudia desde dónde llegan estos cuentos y todas las tradiciones que tienen. Es interesantísimo porque hay hasta la tradición china. Hay cuentos que ya se rastrean en China, en Irán, en India, y que al cabo de siglos, años, cientos de años se han ido recopilando, lógicamente hasta provocar, crear ese corpus, anónimo, confuso de escritores y de influencia que son la misma noche. Sin embargo, desde un punto de vista árabe y de valor literario es totalmente, muy relativo. Son cuentos tan simples que tú lo coges escritos en árabe y es literatura barata. Es una literatura baratísima y tal. Sin embargo, ha dado todo una gran influencia en Occidente. Entonces, esto lo hace un poco lo que yo quiero hablar sobre la actual ciencia ficción y fantasía en el mundo árabe. Teniendo en cuenta esto, es decir, este valor relativamente literario, que ellos tampoco le han dado mucho más valor en la literatura árabe, clásica. La literatura clásica llega un momento en que cuando va llegando al siglo XIX, géneros como la novela, el teatro, etc., no existen.
Y no solamente no existen, sino que la literatura ha ido, a partir de siglo XVI, utilizando, yéndose siempre a los mismos cánones de medievales, los cánones de la poesía de oro, etc., ¿no? Hasta que llega al siglo XIX. Esto provoca que, digamos, como si ahora mismo estuviéramos nosotros mirando, pues intentando escribir poesía para la que escribía Quevedo, por ejemplo. Aunque lo imitáramos estupendamente, no dejaría de ser una imitación de Quevedo. No rompiéramos absolutamente nada con su molde. La literatura resulta que le va llegando ese camino, hasta que llega al siglo XIX. Y en el siglo XIX llega, digamos, ese descubrimiento, digamos, ese choque con Occidente. Llegan las tropas napoleónicas a Egipto. Toman Egipto, y los ingleses, franceses, españoles empiezan a tomar territorios, y de pronto ellos se ven como que es una civilización superior desde el punto de vista tecnológico, que, digamos, lo domina políticamente. Tecnológicamente ellos empiezan a tener conciencia de que están atrasados con respecto a ese mundo, a ese nuevo mundo, ese nuevo choque. Ese nuevo choque, además, esto está muy paradigmatizado en el encuentro, digamos, de Napoleón en las pirámides, porque fue donde se produjo, digamos, el encuentro intelectual entre Oriente y Occidente. De tal manera que allí, incluso muchos intelectuales egipcios se quedan maravillados con aparatos que traía Napoleón, con la ciencia que traían, Champollion, etcétera, y tal. Incluso, y al mismo tiempo, así como los intelectuales occidentales, digamos que empezaron a empaparse de toda esa leyenda árabe, de todas las tradiciones árabes, y que luego daría lugar a obras como la de Washington Irving, y a toda esa recensión de clásicos y de tal. Al mismo tiempo los árabes se quedaron maravillados, sobre todo desde el punto de vista intelectual, digamos, de toda la tecnología que venía de Occidente, y le empezó a provocar algo, digamos que fue un complejo de culpa. Decir, bueno, nosotros, ¿qué hacemos que no estamos a ese nivel? ¿Por qué no estamos a ese nivel? Hay algo que nosotros, ¿por qué no estamos políticamente a ese nivel? ¿Por qué no lo dominamos? ¿Y por qué tecnológicamente hemos estado, digamos, demacrados? Y al mismo tiempo se produce esa ruptura con la literatura clásica que ellos han tenido. Y empieza a ver, digamos, que empiezan a traducirse las obras francesas, sobre todo en la zona de Siria y Líbano, los de la América del Caribe, los jesuitas, y empieza a haber muchísimos intelectuales árabes, libaneses, sirios, lógicamente, que empiezan a ver, empiezan a conocer el teatro árabe, la lengua francesa, empiezan, digamos, a ver el teatro francés, etc. Y empiezan a verse numerosas obras también del fantástico, vienen precisamente de esa tradición. Digamos como si fuera una educación en círculo, ¿no? Vuelve de nuevo, la noche se descubre en Francia, empieza las traducciones de Gala con toda su influencia, y luego vuelve de nuevo a Siria y Líbano, y ellos vuelven a empaparse de nuevo de esa importancia que vuelve a tener su propia tradición. Pero claro, empieza a haber gente que empieza a emigrar en la época del máster del siglo XIX, en la época de Jalil Gibran. Jalil Gibran, uno de los poetas que marcha a Sudamérica, y empieza a empaparse lógicamente de esas nuevas tradiciones, de esa nueva literatura occidental que intenta aplicar la literatura árabe moderna. Se rompe totalmente con la versificación que tenían antigua, etc. Quiero decir, tanto que se decide que incluso el árabe que escribe no es un árabe clásico.